Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor José Luis Núñez de la Congregación Cristiana Puerta Internacional de Salvación en Tampico, Tamaulipas, México, colaborador de Empoderamiento. El devocional de este día lleva por nombre Las buenas nuevas de la obediencia por fe. Viendo lo que es la lectura bíblica de San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, nos habla del bautismo de Jesús. Dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando vemos esta historia, Juan el Bautista esperaba que Jesús lo bautizara a él, pero vemos la humildad de Cristo, que siendo el Hijo de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, y le muestra humildad a Juan, y le dice: bautízame. Juan no lo podía creer, porque él es mayor, Jesús es mayor que Juan. Entonces, Juan el Bautista esperaba ser bautizado en el Espíritu y en el fuego del Señor, en el fuego de la prueba, en el fuego de los dones, del desarrollo de su ministerio, para llevar en alto la gloria de Dios. Pero Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. A veces pensamos que justicia es hacer la ley conforme a nuestras propias manos o en nuestras propias fuerzas. Y este es el punto en el que quiero compartirte, que no podemos obrar una justicia en nuestros esfuerzos si no conocemos a Dios. Viendo desde este punto, Jesús le estaba enseñando a Juan que es importante conocer la justicia de Dios, que es obedecerlo a Él antes que ir a correr por nuestros anhelos, por lo que queremos hacer en nuestras fuerzas. Lo que nos habla aquí también de la justicia es que somos llamados a buenas nuevas de la obediencia por fe. La justicia de Dios es hacer buenas nuevas de la obediencia por fe. Juan tenía que aprender de Jesús justicia, que es buenas nuevas de la obediencia por fe hacia Dios, hacia Él. 1 Pedro 1:2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Jesús nos muestra que no hay mayor sacrificio de sangre que pueda ser de alta estima delante de Dios como morir a nuestro yo y cumplir toda obediencia a Dios. Nunca debiéramos juzgar la verdad basándonos únicamente en nuestra experiencia. Si los hermanos Wright lo hubieran hecho, habrían continuado fabricando bicicletas, pero dijeron: hay algo que es posible y que no hemos visto todavía. Y hoy tenemos los Boeing 747, cuya longitud es superior a la distancia recorrida en ocasión del primer vuelo de sus hermanos. No debiéramos desanimarnos
por el hecho de que la obediencia es posible, que además es necesaria y que es la meta que Dios quiere que alcancemos. Tal vez usted sea tan consciente como yo de la penosa realidad de que su obediencia no es perfecta. Pero si fracasamos o no, eso nada tiene que ver con la verdad de que Dios tiene poder para guardarnos sin pecado. La obediencia es posible, pero es posible solamente por fe. Esto es verdad porque la fe no es simplemente un asentimiento mental, sino una confianza basada en una relación con alguien que es totalmente digno de confianza. Esto es así porque somos pecadores por naturaleza, porque separados de Jesús no hay justicia en nosotros, y solamente si nos unimos a Él podremos ser partícipes de su justicia. Cuando reconocemos nuestra impotencia, nuestra única opción consiste en someternos al dominio de Dios. La obediencia es solamente por fe, porque hasta el momento de entregarnos a Cristo estábamos dominados por Satanás. No existe un terreno neutral donde podamos gobernar nuestras propias vidas. O estamos bajo el dominio de Dios o bajo el control del enemigo Satanás. La obediencia es solamente por fe, porque es el fruto de la fe. Los frutos no se consiguen esforzándose por producirlos. El fruto viene como resultado de que la rama está unida al árbol. Y, finalmente, la obediencia es solamente por fe gracias al ejemplo de Jesús. Si dependemos de Él como Él dependió de su Padre, la misma obediencia se manifestará en nosotros. La obediencia no es la causa de nuestra salvación, pero sí es una de sus condiciones. Es el resultado de ella. Al contemplar el amor de Jesús cada día, nos transformamos a su semejanza. La cátedra que estaba enseñando Jesús a Juan el Bautista es que es importante, por sobre todo, obedecer a Dios. Pero no se puede obedecer a Dios sin conocerle, sin recibirle, sin un verdadero arrepentimiento del pecado y una verdadera convicción de que Él está tomando el dominio y el control de nuestras vidas. Jesús es la obediencia a Dios. Vivir en Él es cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Jesús tenía que ser bautizado porque Él era el ejemplo. La justicia de Dios, obrar en ella, obedecer a ella, es para ser ejemplo, ser influyentes de las buenas nuevas, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, basado en una obediencia por fe. Nadie podemos obedecer sin fe. Nadie puede cumplir una justicia perfecta sin obedecer a Dios. Entonces es importante que dejemos nuestro juicio o manera de ver las cosas o de querer poseer las cosas, cuando obedeciendo a Dios en su tiempo recibiremos más. Jesús, al bautizarse, fue llevado al desierto, fue tentado por el diablo y después inició su ministerio. Entonces, obedecer a Dios es para blindarnos y equiparnos de lo venidero. El Señor quiere prepararte. El Señor te está formando, pero te va a demandar que primero le obedezcas. Aumenta tu fe, acercándote más a Él confiadamente, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres tener paz? Una paz profunda, que no haya nada que te perturbe y te saque
de la bendición, de la riqueza en gloria en Cristo Jesús? Obedece a Dios. Esa es la respuesta. Dios te ha elegido para que tú presentes en santificación el mover de su espíritu en otros, porque sin santidad nadie verá al Señor. La obediencia nos lleva a esa santidad. Vamos a orar. Señor Jesús, dile, perdóname, me arrepiento, porque he vivido en mucha desobediencia. He querido basar más mi comunión en la apariencia que en la obediencia, en el hacer que en el obedecer. Señor, limpia mi mente y mi corazón de todo apresuramiento de querer tener y hacer, y que yo empiece a caminar firmemente en lo que ahorita me estás mandando a hacer. En el nombre de Cristo, Señor, quita todo estorbo de mi corazón que esté interponiéndose en el cumplimiento de tu justicia en mi vida. Estoy en tus manos, te agradezco. Sé que tú me guardas y me bendices y me provees, pero necesito, Señor, que me ayudes a ser manso y humilde de corazón para tener descanso en mi alma y así poder cumplir toda obediencia que tú me pides, que yo ya empiece a caminar y a crecer en el desarrollo ministerial, Señor, y también que yo pueda ver esos cambios que tanto he anhelado en mi familia. Estoy en tus manos, Señor. Te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús. Sea tu nombre exaltado. Llevaré buenas nuevas en la obediencia por fe. En el nombre de Cristo es necesario cumplir esta justicia de Dios para que tú estés agradado de mí y pueda ver mis días cómo se van aclarando. Te alabo y te glorifico. Sea tu nombre bendito y exaltado por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Si fue de bendición esta devocional, te invitamos a que lo compartas a otros en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.